Voces de La Guajira. Bienvenidos a Voces de La Guajira. Les habla su presentadora Karen Vivero. Hoy abordaremos una situación crítica que afecta a Colombia. Esta es la crisis de desnutrición infantil en La Guajira, especialmente en la comunidad indígena Wayuu. Exploraremos cómo esta problemática se relaciona con el derecho a la alimentación, protegido por los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que es más conocido como los DESCA. Para profundizar en este tema, hoy nos acompañan algunos expertos. La doctora Daisy Alejandra Rodríguez, que es experta en derechos humanos, el doctor Fernando Antonio Pérez, que es miembro de la ONU, y el líder indígena Wayuu, Gustavo Adolfo Rentería. Bienvenidos. La Guajira es una región con tasas alarmantes de desnutrición y los niños de la comunidad Wayuu han sido de los más afectados. Doctora Daisy Alejandra Rodríguez, usted que es nuestra experta en derechos humanos, ¿qué nos podría decir acerca de esta situación? Me gustaría iniciar agradeciendo la invitación para que todos dialoguemos sobre el derecho a la alimentación, teniendo como referencia la situación que atraviesan muchas personas en La Guajira, especialmente los niños y niñas que hacen parte de la comunidad Wayuu. Para los que nos oyen y no conocen nuestro hermoso país, La Guajira es un departamento ubicado en el extremo norte de Colombia, conocido por su diversidad cultural y étnica, siendo la comunidad Wayuu una de las más significativas que se encuentra en este territorio. No obstante, esta región enfrenta serios problemas de desnutrición, como lo dije inicialmente. Los más afectados por esta situación son los niños, niñas y adolescentes de esta población Wayuu. La Guajira, que está habitada en su mayoría por población indígena Wayuu, depende en gran medida de la agricultura y ganadería, pero esas actividades se ven limitadas por el clima y la falta de apoyo institucional. La Guajira enfrenta una crisis de desnutrición infantil alarmante. Según informes recientes de la ONU, más del 30% de los niños, niñas y adolescentes Wayuu sufren de desnutrición crónica. Esto se debe a múltiples factores, incluyendo la pobreza extrema, la falta de accesos y alimentos nutritivos de calidad y escasa infraestructura de salud. La situación se agrava por el contexto de sequías y el desplazamiento forzado que hace parte de las comunidades normalmente, ya sean indígenas o comunidad acogida de este territorio. Que existen varias razones que han llevado a que esa situación crítica pues aumente y tenga pues estos riesgos en nuestra hermosa población indígena Wayuu que vive en el territorio de La Guajira. Lo primero que hemos identificado es la condición climática adversa que se vive. Pues ya para los que no conocen, La Guajira es una región donde el clima es supremamente caliente. Y pues claramente esto va de la mano con sequías recurrentes que afectan la producción agrícola y la disponibilidad de alimentos. La escasez de agua potable agrava aún más la situación, ya que en muchas comunidades no tienen acceso a fuentes de agua potables y seguras. Pobreza. Pues como bien lo sabemos, la población Wayuu vive en condiciones de pobreza extrema, lo que limita su acceso a alimentos nutritivos, a atención médica de calidad, a educación, y esto contribuye a ciclos de desnutrición que son difíciles de romper. Aunado a ello, también tenemos los efectos del conflicto armado, como es el desplazamiento forzado. Estos factores, como el cambio climático, la pobreza extrema y la falta de respuesta institucional, ha llevado a una crisis humanitaria con altos índices de desnutrición infantil y mortalidad, lamentablemente. Por eso es que la desnutrición es crónica, porque el problema no es momentáneo, sino que se ha convertido en un desafío a largo plazo. Agradecemos la presencia en este podcast de Gustavo Adolfo Rentería, que es nuestro líder Wayuu, quien ha vivido en carne propia y ha sido testigo de cada una de estas situaciones de desnutrición, hambre, pobreza
y muertes por desnutrición que se vienen presentando en las comunidades wayúu. ¿Cuál es su perspectiva frente a todas estas situaciones? Como líder wayúu de acá del Guajira, el tema de alimentación para nuestras comunidades, nuestro resguardo, nuestra gente, es muy preocupante. Muchos de nuestros niños han muerto por desnutrición, porque el padre, la madre no tiene cómo darle una alimentación adecuada, entonces han muerto por desnutrición. Sumado al anterior, tenemos actualmente un gran número de niños, niñas, adolescentes de 14 hacia abajo con desnutriciones muy altas. Muchos de nuestros niños sufren desnutrición porque no hay una disponibilidad de alimento, tanto en cantidad y calidad. No nos llega alimento y no tenemos cómo, por el confinamiento de los enfrentamientos entre grupos armados, salir a cultivar, a buscar nuestro pan coger, a realizar nuestras labores de pesca, porque la comunidad se encuentra en hacinamiento y eso ha dificultado mucho el tema del consumo de alimentos para nuestras comunidades. Tras de eso, nuestras comunidades, muchas han sido desplazadas de sus lugares de origen, entonces han dejado todo su lugar donde ellos realizaban sus labores. Todo esto ha dificultado la disponibilidad de alimentos, tampoco hay accesibilidad. Nuestros niños, niñas, adolescentes y la comunidad en general se les está quebrantando su dignidad humana, porque al no tener cómo solventar una de las principales necesidades que tiene el ser humano, como es alimentarse, muchos de ellos mueren, vuelvo y repito, de hambre, porque no tienen cómo pagar un alimento, cómo salir a comprar, y el lugar donde nosotros estamos es de conflicto armado, entonces todo esto impide que nosotros podamos realizar nuestras labores agrícolas, nuestras labores de pesca, nuestras labores de cacería de animales, y así nos impiden nosotros acceder a los alimentos de primera necesidad. Doctor Fernando Pérez, usted que es miembro de la ONU que ha sido una organización que viene trabajando por muchos años en el país y reconocemos su incidencia, ¿qué nos podría decir acerca de esta situación? Gracias por invitarme a tu programa. Esta situación ha resultado en una crisis de desnutrición infantil. Los niños wayúu están muriendo a tasas alarmantes debido a la falta de acceso a alimentos adecuados y agua potable. Aunque ha habido algunos intentos por parte del gobierno de abordar el problema, las soluciones no han sido suficientes. Se hacen muy interesantes todos estos conceptos que nos están regalando aquí los expertos, pero también es importante saber cuál es la relación entre el derecho a la alimentación y los DESCAS. El derecho a la alimentación estamos entendiendo que hace parte de los DESCAS y está reconocido en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Cómo se relaciona esta crisis con el incumplimiento de este derecho a la Guajira? Me gustaría contarles que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha señalado que los estados deben adoptar medidas para asegurar el acceso asequible a alimentos y combatir la pobreza y la exclusión social como parte de esta responsabilidad del Estado. Es de anotar que esto no es un privilegio, es un derecho que tienen todos y todas por el simple hecho de ser personas, ¿no? Para ello nos vamos a la observación general número 12 del comité, que establece que el derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico en todo momento a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla. En esta observación, el comité afirma que el derecho a una alimentación adecuada está directamente relacionado con la dignidad humana de cada persona y es esencial para poder disfrutar de otros derechos,
reconocidos internacionalmente y en lo establecido en nuestra Constitución. Además, este derecho está conectado con la justicia social, ya que es necesario implementar políticas económicas, ambientales y sociales apropiadas tanto a nivel nacional como internacional para eliminar la pobreza y asegurar que todas las personas puedan ejercer sus derechos humanos. Para ello es importante recordar la Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición y el artículo 12 del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, conocido como el Protocolo de San Salvador. De igual forma, tener contemplado lo que dice el artículo 11 del Pacto Internacional, que nos habla de la importancia del derecho a la alimentación. En ese orden de ideas, esto obliga al Estado colombiano a garantizar que todas las personas tengan acceso a alimentos adecuados. Para ello, hablamos siempre que se deben cumplir estos elementos: la disponibilidad en cantidad y calidad suficientes, accesibilidad a esos alimentos en formas que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otros derechos humanos, adecuada, que enfatice en factores que deben tenerse en cuenta para determinar si se puede considerar que ciertas formas de alimentos o regímenes de alimentos son más adecuados en determinadas circunstancias, sostenible, que entraña la posibilidad de acceso a los alimentos por parte de las generaciones presentes y futuras. Lo anterior no se ha logrado cumplir en su totalidad por este gobierno y el Estado no ha podido eliminar o erradicar la desnutrición en la comunidad indígena wayú. Ojo, porque el 11 de diciembre del 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de la Resolución 60-2015, medidas cautelares número 5115, solicitó medidas cautelares para proteger a niños, niñas y adolescentes de las comunidades wayú de La Guajira, y esta decisión se fundamentó en el riesgo derivado de la falta de acceso a agua potable y el grave estado de desnutrición que se identificó en los niños, niñas y adolescentes de esta población. Además, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha emitido observaciones generales que guían a los estados en la implementación de estos derechos. La observación general número 12, por ejemplo, define claramente el derecho a la alimentación adecuada y exige que los gobiernos adopten para garantizar este derecho medidas, lo cual no ha sucedido en La Guajira. Hablemos un poco de la justiciabilidad de los DESCA y el papel del Estado en el mismo. Una de las cuestiones claves en la justiciabilidad de los DESCA puede ser cómo la comunidad wayú puede exigir judicialmente su derecho a la alimentación ante la justicia colombiana o ante la Corte Internacional. ¿Cuáles serían esos mecanismos que podrían amparar a estas comunidades y cómo ellos pueden hacer que ese derecho se les sea reconocido y se puedan implementar todas estas políticas en pro de que se pueda subsanar esta situación dentro de sus territorios? En teoría, sí. La Constitución de Colombia reconoce los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y el Estado está obligado a garantizar su protección. Sin embargo, en la práctica ha sido muy difícil para la comunidad wayú acceder a la justicia, aunque la Corte Constitucional ha emitido fallos favorables, como la sentencia T-302 de 2017, la implementación de esos fallos ha sido lenta e insuficiente. Sí, esto refleja una falta de voluntad política y un sistema que no está diseñado para apoyar a las comunidades más vulnerables. La falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y la corrupción también agravan la situación. Se hace demasiado interesante todos estos conceptos y estas aclaraciones que nos han dado aquí los expertos y nuestro líder wayú. Pero finalmente se hace importante tener soluciones y recomendaciones claras y precisas para el pueblo wayú y para el gobierno colombiano. ¿Qué se puede hacer para resolver esta crisis? ¿Qué acciones deben tomar tanto el gobierno como la comunidad internacional para poder garantizar el derecho a la alimentación en las comunidades wayú? Lo que le
podría ayudar a reducir esos índices de muertes que se han presentado y todas estas situaciones humanitarias precarias que se vienen presentando en las comunidades wayúu. El gobierno colombiano tiene unos grandes retos para superar y pues tratar de avanzar en ese terrible caso, ¿no? Y es que debe empezar a priorizar la implementación de políticas públicas integrales que aborden tanto el acceso a alimentos adecuados como el acceso a agua potable, especialmente para esta población indígena wayúu que se encuentra en el territorio de La Guajira. Asimismo, es crucial mejorar la infraestructura en La Guajira, tanto de hospitales como de las instituciones públicas, y fortalecer la presencia estatal en zonas rurales. También es fundamental adoptar un enfoque integral que incluya la cooperación internacional, la participación activa de la sociedad civil, y se debe establecer mecanismos, rutas efectivas institucionales que garanticen el acceso a alimentos adecuados y nutritivos y que sean acordes al contexto cultural y ancestral de la población. Se necesita un enfoque sostenible que respete las costumbres y modos de vida de la comunidad wayúu. Esto incluye la creación de programas de seguridad alimentaria que apoyen la producción local de alimentos y el acceso a mercados justos. Además, es crucial promover la educación sobre nutrición y la sostenibilidad alimentaria en las diferentes comunidades. Gracias a todos nuestros invitados por su valiosa perspectiva y haber dedicado parte de su valioso tiempo para este importante programa. Está claro que la crisis de desnutrición en La Guajira es un problema de derechos humanos que debe ser abordado con urgencia. El derecho a la alimentación es fundamental para la dignidad humana. No podemos permitir que la desnutrición siga afectando a niños y niñas hasta el punto de perder la vida, fragmentando un derecho más al ser humano. Y es responsabilidad del gobierno colombiano asegurar que este derecho sea garantizado para todos sus ciudadanos, especialmente para los más vulnerables. Nos despedimos aquí en Voces de La Guajira. Hasta la próxima. Esto fue Voces de La Guajira con la edición especial de María Elena Rojas Muñoz.